Muy buenos días, tengan ustedes, estimados oyentes. Aquí los estábamos esperando en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Primero presento lo que siempre estamos aquí en la mesa: Félix, Miguel, Manuel, quien les habla José, y en los controles, siempre ayudándonos del otro lado, Roberto Pato Molina. Bueno, hecha la presentación, vamos entonces al tema que vamos a tratar hoy. Y hay un aspecto de la vida humana que todos los hombres en general, los hombres y mujeres por supuesto, tenemos mucho que ver porque es una necesidad: el trabajo. El tema de hoy es el trabajo. No solamente cómo cumplir el trabajo, cómo hacer espiritualidad en el trabajo. Ese sería el tema de hoy. Muchas veces se plantean controversias respecto al trabajo y sobre todo al trabajo manual. A veces, o en una época, se hacía mucha diferencia entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, pero hoy más que nunca, como las máquinas van reemplazando al trabajo de las manos, el hombre se va inclinando más por el trabajo intelectual. Sin embargo, hay muchas personas que odian el trabajo, no quieren trabajar. Pero muchas veces no es que odien el trabajo, sino simplemente que odian tener que hacer algo que no está dentro de sus gustos, que no está dentro de sus satisfacciones, que lo tiene que hacer por obligación, que si no trabaja, no come. ¿No es cierto? Entonces, en esas condiciones, el trabajo parece que esclaviza, cuando en realidad, es decir, si uno lo tomara con aceptación, podría revertir el proceso de relación que tiene esa persona o que puedo tener yo con el trabajo. Sí, el trabajo forma parte de la vida misma. Creo que para todos los seres humanos, independientemente si la tarea que hace es manual o no, ya el solo hecho en estas épocas, el solo hecho de tener un trabajo es toda una bendición. Digamos que está bien, está la presión económica, la presión social, las circunstancias, todo eso es válido, pero también es válido que el ser humano necesita canalizar sus energías creativas a través de sus manos, de su mente, de su corazón. Y esa oportunidad, esa posibilidad se la da el trabajo. Cuando uno, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? Puede ser que una tarea no sea totalmente de mi gusto, pero si es parte de mi vida, la parte que a mí me toca es hacer que esa tarea me guste. Es parte de la vida. Hay personas que no solo tienen un trabajo, un buen trabajo, sino que adoran su trabajo. Son felices en las horas de trabajo. Son felices ahí donde les toca estar. Son felices cuando les llega la nueva indumentaria para la nueva tarea, cuando están en un emprendimiento que los absorbe. Están vivos, están completos allí. ¿Por qué? Porque se canaliza toda nuestra energía humana. Parte del drama de la desocupación y parte del drama de la jubilación para muchas personas es como que eso se cercena y tienen que buscar algo distinto a su trabajo habitual, a lo que hacían siempre, para poder seguir canalizando esa energía, porque esa energía es lo que nos mantiene vivos, nos mantiene creativos, nos mantiene despiertos. Es todo un desafío. Claro, muy importante todas esas cosas que se están diciendo, me parece a mí también muy interesante. Agrego también que quizás por este asunto de la pandemia que tenemos ahora, muchas personas parece, números altos, según las estadísticas, han perdido su trabajo, han cambiado su trabajo o han empezado a hacer otra cosa, porque, bueno, la fábrica o la
producción o lo que sea que estuvieran haciendo, no se pudo hacer que siguiera adelante. Entonces eso nos hace también valorar el trabajo, valorar lo que hacemos. Y si bien a veces no tenemos el trabajo que más nos gustaría hacer, que nos apasiona, que nos movería, que nos entusiasma, hay que conformarse con lo que se tiene. Pero para transformar eso que puede ser una carga en una satisfacción, me parece que hay que ir al interior a ver qué actitud, qué disposición, qué predisposición tenemos para hacer ciertos trabajos. Y si uno investiga en su interior, si uno se mete en el fondo, es como que puede tocar algunos resortes o cambiar la actitud, hacer como un clic. Aquello que uno rechaza, hace el clic en lugar de sí, en lugar de no, poner sí. Entonces es como que se va cambiando la relación que uno tiene con la actividad que le toca. Yo recuerdo también hace tiempo, no sé si era chico o algo así, a mí no me gustaba sacar la basura cuando me daban esa tarea. Sobre todo porque era una obligación. Claro, anda a sacar la basura, ufa. Bueno, siempre era así, hasta que por ahí me parecía que uno le encontraba a lo mejor otro gusto a hacer ese tipo de cosas. Hacía un esfuerzo, hacía un ejercicio, hacía una caminatita hasta donde tenía que llevar las cosas y empezó a cambiar eso. Si uno se hubiera guiado por la primera impresión, por el primer impacto, quizás uno cambia y jamás quiere hacer ese trabajo. Salvo que por ahí las circunstancias lo obliguen. Pero cuando hay un cambio de actitud, un cambio de disposición interior, me parece que ahí se puede construir realmente algo. Y bueno, aquello que podemos rechazar se puede convertir en un elemento de aprendizaje, de plenitud y de crecimiento espiritual. Muchas veces, y eso ya lo dije, se hace la diferencia entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Como si fuera que el trabajo intelectual fuera más importante, ¿no es cierto?, que el trabajo manual o el trabajo que hace un oficinista respecto al que hace un obrero en una línea de producción. Pero todos, de todos modos, son trabajos. Ahora, cuando en CAF nosotros hablamos del trabajo como parte del método, estamos hablando del trabajo manual. El hombre intelectual, el que trabaja hoy más que nunca con la computadora o con las máquinas, ¿no es cierto?, prácticamente no tiene trabajo con las manos, pero puede suplir ese trabajo con las manos cuando los fines de semana llega a su casa, pregunta a su esposa qué es lo que puede hacer para mejorar, o simplemente ella le prepara una lista de cosas que habría que arreglar: taponar el techo, cortar el pasto, sacar la basura a la vereda, barrer la vereda, en síntesis, llevar a pasear al perro, que hace días que no se lo está sacando del departamento. Es decir, hay infinidad de tareas que de alguna manera permiten que aquel que hace trabajo exclusivamente intelectual pueda hacer un trabajo con las manos. Y hay algo que vamos a agregar respecto de eso, y ya lo estamos hablando también desde el punto de vista espiritual, del punto de vista místico. Nosotros podemos hablar del trabajo como una oración. ¿Qué pasa cuando yo encaro un trabajo, aunque me siente en la computadora, o cuando tenga que manejar un colectivo porque soy chofer? Ofrendo esa labor o ese esfuerzo que tengo que hacer, me guste o no, en aras de las necesidades del hombre o de los que no tienen trabajo. Transformo el trabajo y el esfuerzo en una verdadera oración. Y nosotros a eso le llamamos oración operativa. Sí, eso mismo que se está diciendo también nos une a todos los seres humanos, porque raramente nos acordamos en nuestro día
que estamos pisando una vereda, un piso que puso alguien con sus manos, que la ropa que uso alguien la hizo, y así con cada detalle. La verdura que llega es porque alguien se agachó, alguien dobló su cintura, estuvo en un surco, y hoy esa verdura está en mi plato. Entonces nos une a la vida, nos une a todos, porque hay un momento en que esta unión, quizás en un comienzo tenue, se va afianzando, y yo no sé cómo decirlo, nos disuelven las quejas desde adentro, porque de pronto me doy cuenta que soy deudor de un montón de personas que con su tarea cotidiana, con su trabajo, quizás mal remunerado, quizás pasando frío, quizás bajo el agua, o sea, bajo la lluvia, ha estado dando su vida para que esto llegue hasta mí, hasta cada uno de nosotros. Entonces creo que cambia la relación a través del trabajo, sea manual, sea intelectual, sea la parte que uno le toque hacer, con todos los seres humanos. Sí, y también yo pensaba que si bien el trabajo dignifica, el trabajo hace crecer quizás nuestro gusto, nuestro espíritu, incluso hasta nuestra imaginación y nuestra capacidad de crear, yo creo, por lo que se me dijo alguna vez, que no todos los trabajos son dignos. Porque así me lo dijeron. Una vez estaba hablando también muy bien del trabajo y alguien me viene y me dice, sí, pero ¿qué pasa con aquellos que se dedican al tráfico de armas, al comercio de drogas, a la trata de personas? Es trabajo y lleva mucho dinero, pero no dignifica al ser humano. Entonces, cuando uno busca un trabajo digno, un trabajo que hace crecer el espíritu y a los demás, es como que poco a poco vamos transformando quizás el mundo, esa conciencia. Quizás aquellos trabajos que he mencionado todavía existen y todavía tendrán que existir en un tiempo más, pero de a poco, mientras se haga sano, noble, puro el trabajo que nosotros hacemos y ponemos nuestro empeño en hacerlo bien, entonces como una ofrenda a los seres humanos, una ofrenda para que en un futuro realmente el trabajo sea pleno para todos los seres humanos y no solamente para algunos, que realmente dignifique a todas las personas, chicos, grandes, adultos, mayores. El trabajo es un medio para participar con la gente. Primero, para poder tener conciencia de aquellos que no trabajan, o que no tienen trabajo, o que no pueden conseguir trabajo. Muchas veces no lo tienen siquiera para alimentar su familia, y tienen la voluntad y la intención de hacerlo. Y muchas veces también el trabajo se transforma en un esclavizante cuando devora las otras posibilidades del alma. Por ejemplo, como decía José, un traficante de armas o un traficante de drogas, en realidad está trabajando, pero a costa del dolor y de las consecuencias que producen en terceros. Además, el hombre comienza a depender cada vez más de la máquina. El trabajo esclaviza cuando el hombre sabe que depende exclusivamente de ese trabajo para vivir, que no tiene alternativas, que no puede elegir. El trabajo esclaviza cuando es usado sistemáticamente como medio de embrutecimiento. Por ejemplo, como los obreros cuando son explotados en las minas o eran explotados en una época hasta que les llega la ley y pone las cosas en situación correcta, o aquellos que son explotados en los campos, en los cultivos, en las cosechas, ¿no es cierto? Entonces el trabajo sí es trabajo, pero embrutece al alma, no le da la posibilidad de crecer, ¿no es cierto? A mí me gustaría hacer una aclaración, y desde mi óptica creo que tenemos que cuidarnos del uso de los eufemismos. Esas cosas que recién se mencionaron no son trabajo.
Eso es criminalidad. No podemos tergiversar el lenguaje, no debemos tergiversar el lenguaje. Eso no es trabajo. Y si eso nosotros no lo tenemos claro, nos confundimos a nosotros mismos, confundimos a los demás. Yo creo que el trabajo realmente dignifica cuando realmente es trabajo. Podrá ser un trabajo humilde. A veces cuando salimos a las mañanas muy tempranos, nos encontramos, sobre todo mujeres, barriendo las calles. Un trabajo digno. Un trabajo que están haciendo por el bien de su familia. Están trabajando con sus manos, están dando su vida. Entonces, una cosa es ser la víctima de una situación determinada, que eso ocurre en todas partes aún al día de hoy, y creo que va a ocurrir durante mucho tiempo más todavía, hasta que no cambiemos nosotros, todos los seres humanos, nuestra conciencia, pero creo que no podemos llamar trabajo a lo que no es trabajo. Lo que es crimen, es crimen. Sí, está bien. Sí, yo lo mencioné como una situación que alguien una vez me lo presentó. ¿Y esto qué pasa? Aparte que mueve muchas cosas en el mundo. Yo me acuerdo de una película, era una película, pero era así, sobre el tráfico de armas. Y había una persona que se había metido en ese negocio y daba una cifra, no sé en qué país, decía 8 de cada 10 personas tienen armas. Y él planteaba la pregunta, ¿cómo hacemos para que las otras 2 tengan también? Le vendamos también a las otras. Bueno, y es en estadística, el tráfico de armas, la venta de armas, es lo que más dinero mueve en el mundo. Bueno, por supuesto, no es un trabajo, es algo que está ahí y que tiene que cambiar. Bueno, pero hablemos en positivo. En positivo. Es un crecimiento. Y como le digo, hay quienes nunca usan las manos en un sentido de labor manual, como nosotros decimos, trabajo manual. Hay un pianista que estudia 8, 10, 12 horas por día, un violinista que estudia tanto, el pintor que modela o que hace sus cuadros, usa sus manos, pero no en la forma de carpir la tierra o de barrer las calles. Y es otro tipo de trabajo. Ahora yo creo que hay que extender el concepto de trabajo, no solamente al trabajo manual específicamente, que nosotros tenemos la idea del trabajo así en el hogar, sino que hay un trabajo que es mucho más completo, mucho más amplio, mucho más extenso, podríamos decir, que abarca muchas cosas. Mientras ese trabajo intelectual, sea con las manos, sea de artistas, sea de intelectual, porque hay muchos que escriben novelas, libros, o los que enseñan como maestros, profesores, todo eso dignifica cuando uno hace un bien a los demás y hace crecer su espíritu interior por el hecho de querer mejorar día a día, momento a momento en su trabajo. Yo creo que eso es así, efectivamente. Cuando un artista está frente al público, le está dando lo mejor de sí. Y de alguna manera es el resultado de todo un trabajo, de todo un tiempo que él dedicó antes. Pero eso no invalida la necesidad de que ese pianista los fines de semana haga trabajo manual. Haga trabajo manual, por más concertista que sea. Sí, yo creo que sí. Justamente estaba por añadir eso. Yo no sé si los términos han cambiado, pero en una época se hablaba de labor terapia. Es decir, serenar la mente, reenfocarla a través del trabajo manual. No importa si es limpiando el baño, limpiando la habitación, cepillando esto y aquello, sacándole lustre a los bronces, poniendo la mano y el amor y la inteligencia en algo que se hace con las manos. Eso es fundamental, es importantísimo para nuestra mente como seres humanos. Es cierto y vale todo lo que se ha dicho acerca del trabajo intelectual, artístico y demás, porque todo forma parte de nuestra vida.
y lo agradecemos de todo corazón, un cineasta, un actor, una actriz que desempeñan su papel en una película y nos hacen llorar, están haciendo muy buen trabajo. Pero aparte de todo eso, para que el ser humano mantenga su equilibrio mental, emocional, necesita de la creatividad de sus manos. Yo creo que eso hay que rescatarlo. Hay que rescatarlo y, como bien decía recién Manuel, bueno, aunque sea limpiando la casa los fines de semana, pintando algo, reparando algo que se dañó. Porque una cosa es la parte cerebral, los planes, las cosas que uno ejecuta por escrito, y otra cosa es concretar a través de las manos un hecho, transformar la materia con las manos. Yo creo que ahí está uno de los secretos más importantes, por ejemplo, de los grandes cocineros. Sí. Bueno, entonces los invitamos a los oyentes a que mientras escuchan el programa Caminemos Juntos, hagan su algo con las manos, aunque sea tejer. Claro. Bueno, hacemos una pausa para escuchar un poquito de música y volvemos. La composición escuchada tiene por título Salut d'amour. En francés significa Hola, amor. Pero el compositor es Edward Elgar, un compositor británico, un compositor inglés, nacido en 1857 y murió en Worcester el 23 de febrero de 1934. Aunque se lo considera un compositor inglés, la mayoría de las influencias de Elgar no provenían de Inglaterra, sino de la Europa continental. Es un músico que además era originario de una familia
más bien humilde y católica, por lo que tuvo algunas incomodidades en Inglaterra, porque en la Gran Bretaña protestante su catolicismo era visto con recelo en ciertos sectores. Y también en la alta sociedad no era bien admitido a veces una persona de origen humilde. Así todo, a pesar de toda esa situación, a partir de los 40 años empezó a ganar éxito y reconocimientos en sus composiciones. A los 50 años compuso la primera sinfonía, compuso un concierto para violín, luego una segunda sinfonía y también el conocido concierto para violonchelo, que se hizo famoso porque grandes chelistas internacionales de talla internacional lo pusieron en sus repertorios. Muy bien, esta obra escuchada es para violín y piano, una composición muy delicada. Salud d'amor de Eduard Elgar. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fm-medio-flash.com, todo con minúscula. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos. Luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Para informarse sobre el camino en la web, www.caf.org, o bien el correo para nosotros, los integrantes de la radio, infocaf@gmail.com. Los teléfonos, el fijo de la radio 03546 420 007 o bien el 15 53 81 09 o 15 53 81 12. Y aquí estamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y como ustedes saben, siempre en esta parte del programa tenemos una entrevista, en este caso una entrevistada, que está en nuestra pantalla en Zoom. Ella está en Buenos Aires en este momento, nosotros aquí. Es Claudia Piedimonte. Es licenciada en Artes Visuales, es miembro de CAF, se dedica mucho a las actividades de extensión, a lo que nosotros llamamos actividades de extensión de CAF, o sea, hace cursos, videos. Digamos que es una fanática. Sí. Bueno, ya lo vamos a ir hablando. Buenos días, Claudia, ¿cómo le va? Buenos días y gracias por esta hermosa y preciosa invitación. Qué honor, qué placer. Bueno. Gracias y qué bendición. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Claudia? Muy bien, muy bien. Bien. Claudia, nosotros siempre nos gusta empezar las entrevistas, no siempre, pero muchas, con una reflexión. Invitarla a una reflexión y hacia el pasado, regresando un poquito, a ver cómo fue en la infancia, en la adolescencia, en qué momento de la vida hubo como ese despertar espiritual, como esa especie de necesidad de encontrar un camino espiritual para desenvolverse. Y que la llevó a CAF en último. Claro, ¿cómo fue la historia? Final, ¿Cómo empieza la historia? Esa sería la pregunta, la historia espiritual suya. Bueno, mi historia espiritual, quizás, bueno, desde muy chiquita, porque, bueno, fui a un colegio católico, o sea, siempre me eduqué en el catolicismo y bueno, hice todo lo que debía. Ajá. Como buena alumna, el bautismo, la comunión, la confirmación, todo, y me gustaba conectarme con el ser interior. Yo siempre me conectaba era medio, o sea, yo digo que fue como mágico, ¿no? Todo me preparó para acá, porque cuando yo era chica me acuerdo que no podía ver
o sea, sí veía, pero es como que las imágenes, por ejemplo, al Cristo en la cruz, es como que eso me dolía mucho, sentía que eso no era. No era agradable. No era agradable y no era la idea. Yo creo que había más allá que ese símbolo, ¿no? Que fue tan... ¿De qué edad estábamos hablando, más o menos? Y era chiquita, 6 años. 6 años. Sí, entonces, claro, iba a la escuela y entonces yo miraba eso y en vez de, en el recreo me escapaba y en vez de, yo necesitaba hablar, necesitaba conectarme con lo que yo le decía a Dios. Y entonces yo en vez de ir a la cruz a hablar con él, porque era el símbolo que había en la iglesia, yo en el recreo me escapaba, iba a hablar, pero al fondo, a la pared blanca. Mire. Entonces venía la monja y me sacaba del brazo, porque se enojaba, me decía, vos tenés que estar en el recreo, no aquí. Y yo, ¿qué hacía? Porque yo después me lo cuestioné, ¿qué hacía en ese momento? Uno empieza a recordar, siempre recordaba esa parte, porque yo ahí hablaba y me conectaba con Dios y le hablaba y le pedía que me guíe. Siempre le pedía que me guíe para que me ayudara a resolver los problemas que tenía en ese momento. Qué grandes problemas debería tener a los 6 años. Pero yo le pedía que me ayude una reflexión, a resolverlo. Hago una reflexión, Claudia, porque en este momento me viene a la cabeza cómo sería realmente educar espiritualmente a un chico para que brote en él su genuino sentir espiritual. Y no el que queremos imponer nosotros como mayores para acomodarlo según nuestra visión, ¿no? Sería interesante ver eso. De todos modos, en usted eso fue espontáneo, no fue formado, no fue inculcado, fue espontáneo. No, pero quiero decir, claro, pero quiero decir que... O sea, obvio que tenía una base, estaba en una escuela católica, entonces había, pero a los 6 años no te mandaban ni a la misa, ni nada. Era algo que me nacía a mí, escaparme. En vez de estar jugando con mis compañeritos, necesitaba ir a encontrarme con ese lugar de paz y esa conexión que necesitaba yo. Entonces, yo me acuerdo de esas travesuras y con el tiempo hay un montón de cosas que se despertaron en mí, qué sé yo, desde la conexión con estar en el jardín y observar mucho lo que pasaba en el jardín, la conexión que yo tenía con las cosas, ¿no? En la naturaleza o con las personas. Yo me acuerdo que tenía mis compañeritos, yo tenía una conexión, siempre quería como conectarme con el otro y ayudarlo al otro. Yo siempre tenía ese tema. Yo tenía 6 años y me acuerdo que... o sea, alguien necesitaba ayuda y yo levantaba primero la mano. Era la primera que levantaba la mano. Necesitaban algo, ¿quién levantaba la mano? Claudia. Mire y es más, me acuerdo muchas anécdotas. Y una de ellas me acuerdo que cuando, o sea, yo digo, ¿no? El niño nace de una manera, con una expectativa o con grandes ganas de ayudar y hay que ver los padres pobrecitos lo que nos tienen que bancar. Claro, porque yo me acuerdo que en un día la maestra agarró y dice en el aula, ¿no? Yo tenía un compañerito que se llamaba Alejandro, Alejandro Rodríguez, por ahí, quién sabe, un día nos escucha, y yo me acuerdo porque nunca más pude tener conexión con él. Y Alejandro, la maestra lo puso en el medio de la sala, del salón, y decía, la mamá de Alejandro se enfermó y necesitamos, como la mamá está enferma y no tiene quien le lave el guardarropa, necesitamos que alguien le lave el guardarropa, el guardarropa. El guardapolvos. El guardapolvos. El guardapolvos. Entonces yo le digo, enseguida, ¿quién levantó la mano? Yo levanté la mano. Claro, pero yo hoy en día, que soy grande, me doy cuenta lo que las 1001 que le decían mi vieja, porque, claro, yo agarré ese guardapolvo, todo sucio, lleno de tierra, contenta, feliz, de ayudar, porque yo iba a ayudar a Alejandro. Entonces yo me llevé ese guardapolvo tan
con tanta ilusión para que mi mamá me diga, ¡qué bueno! No fue así. Y ella me miró como diciendo, pero la que tengo que lavar el guardapolvo soy yo. Entonces tenía razón. Claro. Yo era chiquita, tenía 6 años, ¿qué voy a pensar de que eso era una carga para mi mamá? Para mí era una obra gigante, claro, de ayudar a mi compañerito que necesitaba tener el guardapolvo limpio. Y bueno, ahí aprendí algo. Yo me acuerdo que aprendí con la cara de mi vieja, aprendí mucho. Y después le hice otra, porque yo tenía una vecinita que jugábamos siempre a hacerle ropa a la muñeca y todas esas cosas. Y yo me acuerdo que tenía mis muñecas preferidas, porque mi mamá trataba de que ella, como ella no había tenido muñecas, quería darme a mí las muñecas, claro, que a ella también le gustaba. Entonces yo amaba las muñecas, las cuidaba un montón. Y a la más chiquitita, a una que era toda de goma bonita, yo veía que mi amiguita de al lado no tenía muñecas. Entonces le di mi favorita. Ah, qué lindo. ¿Para qué? Cuando llegué a la casa y mamá me dice, ¿dónde está la muñeca? ¿Dónde está la muñeca? Se la regalé a Marcela, porque ella no tiene muñecas. Otra cosa. Yo le hacía así, como esta le hacía las mil y una, claro, a mi vieja. Claro, ella no entendía mi necesidad de poner feliz al otro. Claro, claro. Por eso, esa es la parte que a veces es incomprensible de parte de los adultos, cómo es la frescura del servicio infantil, que no se da cuenta a lo mejor el peso que causa o el trastorno que causa a los mayores, pero que tiene su espontaneidad. ¿Cómo fue evolucionando eso a través del tiempo? Y bueno, y siempre, por ejemplo, después veía que a mí me pasaba que entraba alguien nuevo a la escuela y por ahí tenían algún problema y no se adaptaba. Y yo no es que lo pensaba, pero yo agarraba, me hacía amiga de esa persona, ¿no? Y le ayudaba, ¿qué problema tenés? Le preguntaba, y todavía era chica, le preguntaba, ¿qué problema tenés? Entonces yo trataba de ayudarla en lo que necesitaba, ya sea de escuela o de lo que necesitaba charlar. Y después todos mis compañeros, porque yo era amiga de todos, veían que yo me conectaba y que era amiga y que estaba al lado, ellos empezaban a hacerse amigos también de ella. Claro. Y de ahí yo es como que, ya está, logré mi cometido y los veo a todos, yo siempre veo ese cuadro imaginativo, que los veía a todos con ella alrededor, yo feliz, o sea, ellos alrededor de ella y yo feliz viendo esa escena, ¿no? Se ve que lograba mi cometido, claro, que era integrarlos. Sí, sí. Y así me pasó en muchas situaciones, hasta de más grande. ¿Qué pasó en la secundaria? Y cuando después fui creciendo, había como que había algo que yo buscaba, como que siempre buscaba respuestas, ¿no? Respuestas que no encontraba, como seguía en el colegio católico, porque en el secundario también, fui a un colegio católico, iba a los sacerdotes. Como ese sacerdote no me convencía, me iba a otra iglesia a hablar con otro sacerdote. Me he recorrido iglesias y sacerdotes, pero no, por ahí encontré una vez un sacerdote joven que un poquito, por lo menos podía hablar un poquito, pero tampoco me convencía. Entonces yo sentía que más allá de que siempre voy a estar agradecida de todo lo que viví con todos los sacramentos que hice, sí, con todo lo que aprendí, porque para mí fue mi base para aprender, yo seguí buscando y entonces leí libros de budismo, de Krishnamurti. Bueno, yo me acuerdo que en el tren, cuando estudiaba, cuando ya comenzaba después del secundario, estaba en el tren y venía una chica que de lejos ya me veía desde el otro vagón, comenzaba al vagón donde estaba yo, me miraba, porque yo sentía la mirada de sus ojos a mis ojos, y venía directo a regalarme un librito. Mira, qué interesante. Y entonces los leía, y muy lindo, pero
Y estaba fascinada con esos libros porque me los comía leyendo, pero había algo que me daba como que tenía que creer en eso, y si no era así, no se podía, no había nada que lo cambiase. Entonces tampoco me convencía. Hasta que siempre tenía un sueño que se repetía en mí, que era un sueño que tuve que analizarlo, porque yo era muy analítica y quería saber de lo que me pasaba, quería saber por qué me pasaba. Entonces, en ese sueño repetido yo veía que había un camino, y en ese camino yo siempre caminaba al borde del camino. Era un camino donde había piedras muy lindas, todo parejito, todo perfectito, pero yo siempre caminaba al borde, sobre el pastito, y nunca sobre ese camino. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué no puedo soñar nunca dentro de ese camino y siempre sueño al borde del camino? Entonces eso me molestaba, porque yo decía, ¿qué es lo que pasa, no? Entonces yo lo traté de buscaba respuesta por medio de la psicología, y no hubo caso. Por la psicología no encontré la respuesta. Entonces, justo conocí a una compañera ya en la universidad, en el terciario, y ella me hacía leer lo que era la revista Abuelos, la primera, la que era chiquitita, con blanco y negro, o a lo sumo un color. Y bueno, me gustaba. Y aparte ella se quería hacer muy amiga, y yo era re desconfiada. Yo decía, ¿esta por qué se quiere hacer tan amiga mía? Tan amiga mía. Bueno, y después compartíamos muchas cosas lindas. Con ella fue la primera vez que medité, me acuerdo, me hizo meditar cerca de una lámpara, y eso no me lo voy a olvidar más, porque fue un momento muy especial esa meditación. Esa meditación no me la olvido nunca. No me olvido nunca ese cuadro imaginativo de como si yo me viera meditando en ese momento. Obvio que estaba ella al lado, pero me veo ese instante. También recuerdo cosas de ella que yo sabía que no me agradaban. Yo decía, ¿por qué actúa así? No entendía, qué sé yo, por ahí me dejaba esperando. Yo tenía que reunirme con ella y me dejaba 2 horas de espera, esperaba. Y yo la esperaba. Esas 2 horas estaba ahí, sentada, esperando, hasta que llegaba, y ella me miraba como diciendo, ¿qué, pasó algo? Claro. Y sí, te estoy esperando hace 2 horas, pero bueno, igual nos queríamos igual. Yo la quiero igual, porque todavía, de alguna manera, hoy con la tecnología, la veo en el Facebook, así, de alguna manera nos conectamos, aunque sea sin conectarnos, estamos conectadas. Sí. Y así que un día ella nos sentamos a comer una hamburguesa, y frente a frente ella me dice, un día cualquiera fue, como un día que íbamos a comer algo antes de entrar de nuevo a la escuela. Me dice, ¿vos querés entrar al camino? Oh. Sí, le digo yo, ahí está, claro, porque tantos años esperando cuál era la respuesta de ese camino, que yo me acordé de mi sueño. Entonces para mí fue mágico que me diga, vos querés entrar al camino. Por ahí si me hubiera dicho otra palabra, le hubiera preguntado de qué se trata, a qué te referís, dónde querés que entre. Y cuando me dijo la palabra el camino, no le pregunté nada, solamente le dije sí. Jamás pregunté qué es, ni qué tengo que hacer. Yo lo único que sabía es que eso era lo que yo estaba buscando. Y seguramente el sueño empezó a ser diferente, empezó a caminar por el camino. ¿O no apareció el sueño? Claro, no, ya después no tuve más sueños. No hubo más sueños. Estaba adentro, ya está, no necesitaba soñar. Con respecto a ese sueño, ya está. Qué increíble. Se cumplió el sueño. Yo siempre viví cosas así, como que lo que se me presenta es a través de no sé, un mensaje.
Perdón, Claudia, ya cambiando de tema, en el terciario, ¿qué eligió usted para estudiar? Bueno, estudié artes visuales, hice el profesorado de dibujo, pintura, grabado, escultura y la licenciatura en artes visuales. ¿Ejerce la docencia en este momento? En este instante preciso, bueno, con la pandemia nos cuesta porque el Zoom es todo un tema, lo plástico. O sea, la gente le cuesta un poco más el Zoom en este instante. Pero he tenido muchos alumnos y he tenido alumnos individuales. Y en ese caso de las artes plásticas, ¿también usted sintió una inclinación firme, clara, fuerte, siendo jovencita para elegir esa materia, esa carrera? ¿Quiere que le cuente? A ver. Sí. ¿Tiene tiempo? Tenemos tiempo. Y bueno, también, cuando yo creo que nací con esa vocación también, porque cuando era chiquita también yo iba a la naturaleza o iba a mi casa, al patio, y yo veía que mi papá estaba edificando una pared para dividir nuestra casa de la del vecino, ¿no? La medianera, como le dicen. Sí. Y yo veía que en la tierra había como con una tierra seca. Yo dije, qué triste que está esta tierra. Entonces, yo dije, ¿qué se puede hacer con esto? Entonces se me ocurrió pedirle a mi mamá unas medias, esas de pantalones, y le digo, ¿me regalás una media tuya? Y ella me daba, porque ella, si yo le pedía algo, no preguntaba, me daba. Entonces yo agarraba esa media y esa tierra, la tamizaba, le ponía agua, y bueno, y era arcilla. Lo que hoy en día, lo que pasa es que como mis papás no eran o sea, no conocían lo que era la arcilla, ellos no me enseñaban de esas cosas, no eran, o sea, sí hacían lo que podían, pero no conocían. Así que yo, para mí, yo sola inventé la arcilla, para mí, ¿no? Desde mi mundo. Y hice unas figuras, me acuerdo, siempre las que más recuerdo eran como figuras orando, ¿no? Eran esculturas para mí, orando. Ya había conexión con lo espiritual. Las pintaba con témpera, porque era lo que tenía de la escuela, porque tenía 6, 7 años. Y de ahí me duraron hasta hace un par de años, porque era, claro, el barro, la arcilla dura, sin cocción ni nada, secado hacía al aire, ¿no? Sí. Sí, era porque era cemento, mezcla de cemento con tierra, así que era fuerte. Claro. Y yo creo que siempre, y aparte me acuerdo que en la escuela me pasaban cosas, para mí en ese momento eran raras, porque yo por ahí hacía algo chiquitito que para mí no implicaba nada y iba la maestra por toda la escuela mostrándolo. Yo dije, ¿qué macana habré hecho? No, era algo que había hecho bien, pero para mí si lo estaban mostrando era porque era macana. Y bueno, no. Y después, bueno, siempre recibía como felicitaciones por algo que había hecho así, dibujos. O sea, es como que me gustaba mucho. Claro, quiere decir que cuando tuvo que decidir qué estudiar ya era natural que lo que tenía que hacer. Sí, pero al principio no tanto, porque yo siempre creía que iba a ser maestra para chicos discapacitados o que iba a ser maestra para chicos down. O sea, siempre quería como que necesitaba que sea algo para ayudar. Que haya más necesidad, ¿no? Que sea más como que tenía una vocación más de brindar algo que se necesitaba y que no, porque maestros comunes había por todos lados. En cambio en ese momento yo veía que no había tantos maestros especiales para esos niños que tanto lo necesitaban. Pero después con el tiempo, cuando ya tuve que definirme, dije no, el arte es lo mío. Yo quería colores, quería tener colores, quería que la vida fuera más
brindar más colores, ¿no? Porque el tema del magisterio a nivel para niños era como, yo me sentía muy sensible, entonces dije, quizás eso no lo pueda soportar. En cambio, el tema de la plástica, yo sentía que podía brindar alegría, y que así fue, porque con las clases yo sentía que daba alegría a los otros. Es más, yo me acuerdo que en una época que tenía como 70 alumnos, entre ellos eran todos chiquititos y gente grande, y por ahí, claro, uno usaba ciertas formas de dar, o uso ciertas formas de brindar al otro la enseñanza de cómo pintar, que yo les enseñaba desde esa persona, ¿no? Cómo expresar y cómo traspasar obstáculos, ¿no? Por ejemplo, los obstáculos de los miedos, el miedo a decir, uy, ¿y qué hago en esta hoja en blanco? ¿Y cómo pinto? ¿Y cómo me sale? ¿Y si me sale mal? Entonces yo siempre les explico que quizás no importa, el tema es traspasar las barreras nuestras, osar. Entonces después me decían, mire, maestra o profesora, ¿cómo osé? Y yo decía, uy, ¿qué dije? Claro, está buenísimo que interpreten lo que uno les dijo, ¿no? Claro. Así y que dentro fue algo que quizás estaba en el alma. Sí. Claro. Claudia, y dentro de las artes plásticas, ¿cuál es la rama que usted prefiere? ¿La cerámica, la escultura, la pintura, los grabados? Yo unifiqué el grabado. Para mí el grabado, unifiqué el dibujo, la pintura y la bidimensión, ¿no? No llega a la tridimensión, pero sí a la bidimensión. Hoy en día, bueno, uso más el tema tecnológico, ¿no? O sea, como no puedo por ahí hacer grabados, hoy en día por ahí uso eso mismo, esos conocimientos y esa creatividad y esa fuerza y esa energía en lo que realizo a nivel virtual, ¿no? A nivel hacer los flyers, a nivel hacer un video, a nivel hacer algo creativo, a nivel más técnico, más visual, ¿no? A nivel tecnológico. Para compartir ideas y bueno, eso que te lleva en el alma, digamos. Claro, yo realizo por ahí mezclas. Me gusta mucho unificar. Yo siempre me acuerdo que siempre dije, yo tengo que unir las artes, por ejemplo. Yo quería unir, que lo hice para unos finales, uní el grabado con la pintura, la música, la poesía, hice un trombley, claro. Hice unificar por medio de performance. Para mí eso era unificar, ¿no? Y hoy en día yo me doy cuenta que eso es algo que me sigue, porque a mí me gusta unificar, como me gustaría que unifiquemos todo en CAF también, ¿no? Y en este caso, claro, yo siempre quise unir, si uno se pone a pensar cuando era chiquita que quería unir al curso, a la escuela, claro, al grado que yo tenía, mis compañeritos, significa que mi línea fue siempre unir, ¿no? Unir en la plástica, unir en todo lo que yo vivo, quiero unir. Sí. Por eso quizás hoy en día armo videos con poesía, con imágenes, que a veces las imágenes las puedo recrear yo y a veces hay personas o hijos que me regalan tantas imágenes que digo, bueno, porque saben que yo hago cosas y me los regalan con tanto amor que también los uso para unificar en todo lo que realizo. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de una unificación entre su profesión como licenciada en artes visuales y la espiritualidad, ¿cómo se unifica en ese caso el trabajo artístico y el espiritual? Van de la mano. El arte es espiritualidad pura.
pura. Yo creo que una de las bases por lo cual, claro, cuando yo tenía, o sea, cuando todavía no entendía no llegaba en mí la palabra espiritual. Hoy en día se usa mucho hablar de espiritualidad. Yo la conocía por medio de otras palabras, quizás, el tema, la palabra espiritual. Yo me acuerdo que para mí entrar a descubrir qué es lo que nos pasa interiormente o qué me pasaba a mí interiormente y poder conocerme a través de la imagen, a través de la pintura, a través de expresarme en ese instante, por ejemplo, cuando pintaba, para mí implicaba, hoy en día puedo darme cuenta que era algo espiritual, ¿no? Por ahí en ese momento era entregarme a descubrirme, ¿no? Y a descubrir lo que pasaba, ¿no? Claro, así es. Mismo cuando hacía una poesía, por ejemplo, uno ahí como que invoca, ahí como que ora, allí crea, claro. O sea, está todo unido. Está todo unido. Perdón, Claudia, ¿usted ha publicado algo de sus poesías o alguna cosa así? He hecho cosas así para una revista que, no me puedo acordar cómo se llama, en Mar del Plata, pero hasta hace poco me acordaba, pero en este segundo no me acuerdo. Claro, después he hecho cosas para la revista Abuelo, porque cuando la conocí dije, yo algún día voy a hacer algo para la revista, y después tuve la oportunidad. De hacer. Que más la oportunidad me la daba Dolly Valle. Le mando un beso, sí. Si nos escucha le mandamos un beso gigante. Ya hablaremos con ella también. Bueno, Claudia, ya se nos ha ido prácticamente media hora en la entrevista, ha sido muy interesante. Hay muchas Yo le dije cosas. que si tenía tiempo. Muy rico. Hay todo mucho lo más que nos todavía. dijo. Esperemos que se repita. Claro. Así que bueno, dejamos por ahora, pero también queda el camino abierto, la puerta abierta para después seguir en algún otro momento. Para seguir en el camino. Seguir en el camino, sí. Bueno, gracias, Claudia. Un placer. Y hasta pronto. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias por ser como es. Muchas gracias por ser como es. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar ahí, por acompañarnos. Yo siempre digo que nos acompañamos, ¿no? Así es. Así que gracias por acompañarnos. Bueno. Porque nos acompañamos. Unidos nos acompañamos. Así es. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta pronto. Adiós.
Esta fue la conocida canción de Michael Jackson, Billie Jean, pero esta vez interpretada por un bajista británico en bajo eléctrico de 4 cuerdas, el bajista Charles Berthus. Este chico, porque tiene poco más de 20 años, está cambiando la forma de pensar sobre el bajo. Ha utilizado este instrumento con una técnica muy especial para sacar sonoridades, para sacar timbres, sacar colorido sonoro muy especial, haciendo una versión también muy particular de esta canción de Michael Jackson. El bajista Charles Berthus nació en Gran Bretaña, pero luego se radicó tiempo después en Estados Unidos, donde ahora está trabajando actualmente. Entonces hemos escuchado Billie Jean, la canción de Michael Jackson, interpretada en bajo eléctrico por Charles Berthus. Agradecemos a todos los oyentes que nos acompañan domingo a domingo, a quienes nos hacen llegar su aliento, sugerencias, consejos y preguntas. Gracias a Daniel de Corrientes, Ángel de Mendoza, Hilda de San Luis, Nidia de Córdoba, Rodolfo, Miriam, Ricardo, Cristina, Viviana de Buenos Aires, Omar de San Rafael, Mendoza, Florencia de Villa Mercedes. Gracias a todos, no los podemos mencionar a todos. Gracias especiales a la colaboración permanente y silenciosa de Sandra. Y nada más y nada menos que al perseverante apoyo de nuestro operador Roberto Molina. Nuestro agradecimiento especial a Mario Solís y al equipo de Radio Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Bueno, queridos oyentes, vamos a continuar con el programa Caminemos Juntos. Y vamos a caminar a través de un tema que realmente nos resultó interesante en el momento en que lo analizamos, que es las biografías de 3 personajes que consideramos muy importantes. No sé si vamos a llegar a desarrollarlo todo, pero por lo menos vamos a desarrollar de alguno de ellos. Y para que lo tengan en cuenta, estamos hablando de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, del el señor Leo Bovicio, Santiago Bovicio, disculpen, que es prácticamente la razón biográfica, y después una celebración que es muy especial, que también se desarrolla en julio, 21 de julio, en Ushuaia, que en realidad es algo muy especial, vale la pena. Sí, el programa, mejor dicho, esta parte del programa, queríamos hablar de algunas celebraciones. Por ser 4 de julio, queremos hacer un homenaje a los Estados Unidos. Es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Es el día de fiesta nacional que se celebra el 4 de julio. Este día marca la firma de la Declaración de Independencia. En 1976 fue esa firma, en la cual el país proclamó su separación formal del Imperio Británico. Recordemos que los ingleses eran los conquistadores de Norteamérica y es lo que se habían asentado en aquel territorio. Tras sucesivas guerras, llegaron a la independencia. Se celebra ese día, 4 de julio, conmemorando la independencia, la declaración realizada en 1776. Ahora, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos en realidad fue un conflicto bélico que enfrentó a las 3 colonias británicas originales que estaban en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. 13 colonias. De 13 colonias, sí. Contra el Reino de Gran Bretaña, porque en realidad tenían un trato bastante malo con sus colonias. Esto ocurrió entre 1975 y 83. Ahora bien, ellos recibieron ayuda para enfrentarse porque en realidad
enfrentar los colonos a todo un estado, a una potencia, no era sencillo. Entonces Francia colabora con ellos con armas y con alimentos. ¿Pero por qué? Porque ya venía desde antes el enfrentamiento entre Francia e Inglaterra. Entonces aprovecharon la oportunidad para que a través de los colonos pudieran conseguir sus objetivos. Y en realidad consiguen lo que decía José, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776. Pero hay otro hecho importante. Las colonias británicas que se independizaron de Gran Bretaña edificaron el primer sistema político liberal y democrático, alumbrando una nueva nación, los Estados Unidos de América, e incorporando las nuevas ideas revolucionarias que propugnaban la igualdad y la libertad. Acá dice un artículo que si bien el día es el 4 de julio, el día de la independencia, se celebrará el 5 de julio allá en los Estados Unidos. Bueno, vaya nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro reconocimiento y también nuestro amor para que los Estados Unidos también tengan un día pleno y también un futuro pleno en todo nuestro mundo. Y ahora hay otro personaje que queríamos también hablar un poco de él, y es el señor Santiago Bovicio. El señor Santiago Bovicio, Don Santiago, como se lo ha conocido mucho, fue el fundador de CAF. Aunque esté muerto. Es el fundador de CAF, bueno, fue porque murió. Sí, el 3 de julio de 1962, él falleció, y por eso queríamos hacer también un homenaje y hablar un poco de su vida, sintéticamente de su vida, por cumplirse un nuevo aniversario de su muerte. Sintéticamente vamos a decir, nació en la ciudad de Bérgamo, en Italia, ¿no es cierto?, en el norte de Italia, el 29 de septiembre de 1903. Desde muy pequeño manifestó extraordinarias facultades clarividentes y proféticas, y con el tiempo y la disciplina y el consejo de instructores, tanto físicos como astrales, alcanzó niveles excepcionales de poderes paranormales. Quienes lo conocieron afirmaban que tenían un acceso voluntario a todas las dimensiones suprafísicas, poderes que solamente un puñado muy restringido de hombres vivientes lo tenían. Nació en una familia de tradición católica. Se educó en un colegio pasionista. Tal vez de ahí surgió el afecto que él tenía por San Pablo de la Cruz. Aquí se puede aclarar que los pasionistas es una orden que fundó Juan Pablo de la Cruz, es una mística de ceniza, se denomina dentro de la religión católica, porque era de un renunciamiento total, de un renunciamiento muy grande. Y entonces él estuvo educado en un colegio pasionista. Por eso se habla mucho en sus enseñanzas también de San Pablo de la Cruz. Ahora, cuando ya es joven, ingresa, en realidad él quería ser monje, pero sus condiciones físicas no le permitían. Entonces, después, a raíz de sus características, ingresó en una orden esotérica europea radicada en Venecia. Era una institución reservada exclusivamente para la nobleza de esa época, o bien para aquellos que expresaran poderes supranormales muy especiales. Y esa era la característica de él. Ese grupo se reunía... Sí, no, esas órdenes, iba a acotar algo más, esa orden europea era una orden que no sé cómo, él le llamaba la orden, no le ponía un nombre, era de muy pocas personas, se elegían muy específicamente y muy cuidadosamente a las personas, eran muy pocos, muy secreta, muy hermética, muy cerrada toda la orden. Eso fue en Venecia. Allí estuvo él y en ese grupo de la orden también trabajó con un maestro, creo que se llamaba Giovanni Benivieni. Ese era el maestro de él.
Es decir, no solo de él, sino de la orden. De todo que claro, de todo el grupo. Ahora bien, el 10 de enero de 1926 le dan la misión de crear una institución espiritual en la Argentina. Y él en esa época contaba nada más con 22 años. Claro, el 10 de enero de 1926 él llega a la Argentina. Sí. Antes debe haber sido instruido en esa misión, en qué debería consistir y qué es lo que tenía que fundar por aquí. Entonces él llega en 1926 a Buenos Aires, a un mundo totalmente nuevo, con 22 años, deja todo atrás, lo cual hace pensar que fue un desprendimiento total de todas las cosas, porque tiene que dejarlo todo, y bueno, se radica en Argentina. A él llevó mucho tiempo prácticamente llegar acá, digamos casi 10 años, pero dentro de eso, antes de eso, él fundó la Unión Savonaroliana en Buenos Aires y más tarde en la ciudad de Rosario, la Universidad Espiritual Americana, a la que se adhirieron diversos grupos. Pero recién el 3 de marzo de 1937, junto con 3 compañeros, funda CAF en Buenos Aires. Esta organización era muy similar a la Orden Europea, pero no dependía de ella. La consolidación de esta obra se alcanza unos 10 u 11 años después, cuando se aprueba el primer reglamento interno de CAF, y él es elegido como gran maestre del camino o de la obra. Bueno, yo quisiera acotar algo que ya estamos siempre insistiendo en los programas, que CAF, esta orden o este camino de desenvolvimiento espiritual, como lo llamamos hoy, primero también apareció como una organización secreta, una organización cerrada, y que se fue expandiendo poco a poco. Y el mensaje es que cada hombre, cada ser humano, puede trabajar en sí mismo y transformarse, autotransformarse con las herramientas que están a su alcance. La meditación, la oración, la reflexión, el examen retrospectivo y tantas otras técnicas más que son para el conocimiento de uno mismo, y con el trabajo ir transformándose en un hombre nuevo, que es para formar un hombre nuevo. Es importante pensar que la tradición o el mensaje de Don Santiago fue como trascender los dogmas, trascender las estructuras, para que así podamos comprender a todos los seres humanos. No podemos cerrarnos ante otros que creen distinto o que tienen otro tipo de ideas, sino que tenemos que incluirlos. Todos estamos en este mundo y todos tenemos que construir este mundo. Santiago Bobillo se da una característica muy especial que es bastante distinta a la que se da muchas veces en los caminos orientales. Él formó una familia, se casó joven y tuvo 3 hijos, una mujer y 2 varones. Viajó por toda la Argentina, fundó CAF en distintas provincias. Grupos de CAF. Y lo que más le importaba era la educación de los niños. Por eso levantó colegios en Córdoba, Mendoza, La Plata y Santiago de Chile. Y se estaba preparando para emprender un viaje denominado a Sierra Madre de Dios, al noreste de Machu Picchu, para descubrir una tierra no hollada por pies humanos. Pero le sorprende la muerte en ese trance, el 3 de julio de 1962, como ya había mencionado José. Sí, él fallece entonces aquí en Río Cuarto, en las afueras de Río Cuarto, en la mañana del 3 de julio de 1962. En ese entonces tenía 58 años. Y quienes estuvieron en aquella época dicen que nevaba copiosamente, como una especie de matiz delicado
y extraordinario ante su muerte. Hay una anécdota interesante que contó alguien que lo conoció en esa época, que tiempo antes, no mucho tiempo antes de su muerte, hablando sobre la muerte, él simplemente dijo un golpe aquí y señaló la sien. Y resulta que el accidente que ocurre, que es un accidente automovilístico como consecuencia de las resbaladas en el pavimento, él muere por un golpe en la cabeza. Muere, es decir, de alguna manera él sabía o intuía ya lo que estaba por pasar con su vida. Sí, incluso creo que se despidió de muchas personas antes de fallecer y varios días antes ya se iba despidiendo. Y de una manera que no se dieron cuenta, claro, no era habitual, no se dieron cuenta hasta que después que falleció tomaron conciencia de por qué los había saludado así. Bueno, este es nuestro homenaje, es un resumen muy sintético y bueno, vamos a escuchar un poquito de música y venimos con la última partecita de Caminemos Juntos. Esto fue una milonga sureña, así es el título también de la canción, Milonga Sureña, y el compositor e intérprete es Juan José Ramos. Este compositor y pianista argentino nació en Córdoba, aquí en Córdoba, aunque posteriormente
se radicó en la ciudad de Buenos Aires, donde estudió composición y orquestación con el maestro español Jaime Paiza. Si bien Juan José Ramos no es muy conocido dentro de la música clásica argentina, tiene importantes composiciones, varias obras para orquesta y para piano, y que se basan en ritmos folclóricos de la Argentina. Un estreno, por ejemplo, en el Teatro Colón en 1986 fue su Concierto de la Ciudad para piano y orquesta, también actuando el propio autor como solista. También Juan José Ramos es creador del octeto de cámara Tango Ensemble y el dúo de cámara del tango para violín y piano, en violín y piano. Además, desde los años 1968 hasta 1986, fue miembro de la Orquesta de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Escuchamos entonces de Juan José Ramos, Milonga Sureña, para piano solo. Bueno, estimado público, continuamos con nuestro programa Caminemos Juntos, después de haber escuchado tan bella música. Y recuerden que el programa se basaba fundamentalmente en las celebraciones que se daban a partir de julio. Nosotros habíamos... Estamos en junio. Habíamos hablado de la independencia de los Estados Unidos y del señor Santiago Bovicio. Y nos queda una tercera que es la más pintoresca de todas, que es que todos los años se celebra en Ushuaia la noche más larga del mundo. Del mundo. Ah, ¿sí? Sí. La fecha es el 21 de junio, cuando la ciudad se viste de fiesta y está prohibido dormir durante 3 días. ¿No dormir durante 3 días? No dormir durante 3 días, esa es la consigna. Así son todos los pobladores y así también tienen que seguir el ritmo los turistas que van con motivo de esa fiesta. Después van los detalles. Sí, parece ser que, el 21 de junio es la noche más larga en el hemisferio sur, porque ese es el solsticio de invierno, y las horas de noche son las más largas del año. Resulta que ahí en Ushuaia se celebra... Es la ciudad más austral del mundo, recuerdo. Ahí se celebra una festividad que se llama la Noche Más Larga, la fiesta de la Noche Más Larga, se celebra todos los años. Y en épocas en que no había pandemia, había mucha afluencia de turistas, artistas, espectáculos de todo tipo, y mucha diversión y mucho entretenimiento. Sí, al estilo de Belgrano, digamos, en la fiesta de la cerveza, más o menos. Sí. Y dentro de esas celebraciones hay alguna que es un poco pintoresca, que esto se hizo este año, la semana pasada, y es que nadadores, gente preparada físicamente. Generalmente mayores de 30 años. Sí, así es, cruzan a nado el canal de Beagle. Ida y vuelta. O sea que es bastante lejos y bastante frío. ¿Y a qué temperatura está el agua? Ahí decía el artículo, según uno de los nadadores, que está entre 2 y 4 grados sobre cero. Los nadadores, gente preparada para eso, con tiempo de anticipación, no es que uno se tira al agua fría así nomás, de golpe, son varios, son acompañados por otros señores, otras partes del equipo, en las barcas. Y también al arribar a tierra, al salir del agua, también lo espera otro compañero que lo tiene que atender, porque están todos los dedos entumecidos, no se pueden mover, está todo duro, a pesar de que están preparados para eso. Entrenado. Pero es todo un equipo de trabajo para que puedan hacer esa travesía. Estos festejos en realidad comenzaron en 1986, pero la fiesta después pasó a llamarse nacional y desde entonces se festeja durante 3 días, desde el 20 hasta el 22 de junio de cada año.
Así como decimos que es la noche más larga del mundo, coincide que también que es el día más corto del año para la zona, por lo que solo el sol habrá de extenderse desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas. Ahora, este conocimiento del clima era muy importante para los pueblos originarios, porque de alguna manera ellos se regían por esto para el cultivo, la caza, la pesca y todas las actividades de subsistencia. Sí, yo quería volver un poquito más sobre el tema de la travesía, de nadar el canal de Beagle en las aguas heladas. Y basándome en los comentarios de uno de los nadadores, decía que ellos necesitan una preparación a veces de meses, no solamente control médico, físico, de análisis y todas esas cosas, sino de que van probando el agua un poquito cada día y cada día más. Por ejemplo, si se sumergen en el agua helada 1 minuto, al día siguiente son 2 minutos y al otro día son 3 y así sucesivamente. Este señor, que era uno de los nadadores que atravesó el canal de Beagle, dice que ya podía estar 1 hora y media. Así que, sobre todo con este frío que estamos viviendo ahora, es sorprendente que una persona pueda meterse en el agua helada y vivir tranquilamente. Claro. Ahí pasa también una cosa, que se le preguntaba a este señor si eso era masoquismo o era realmente un disfrute de ese deporte. Y él dijo, lo disfrutamos. Claro, porque en realidad es todo un equipo. Además de decir, ellos van acompañados por barcazas, por lanchas, ¿no es cierto?, que van custodiando prácticamente toda la travesía por cualquier accidente que ocurra. Pero gracias a Dios nunca ha ocurrido nada en especial. Pero hay otro evento que también es notable y que se realiza la noche del 21 de junio y que se llama la quema de los obstáculos e impedimentos. ¿En qué consiste esto? Que los pobladores originarios, los que habitan el pueblo en este momento, escriben en un papel todos los inconvenientes que han tenido durante el año para llevar a cabo sus objetivos. Sí. Y ese papel después lo tiran dentro de una gran fogata, como si de alguna manera, es decir, dejaran atrás el pasado, ¿no es cierto?, y empezaban de nuevo, como si fuera un año nuevo realmente. Claro, y es como disolver el obstáculo para sentirse capacitado para seguir adelante. Sí, ese es el festejo tradicional. No sé si en épocas de pandemia podrá hacerse de la misma manera, pero bueno, estamos relatando lo que el artículo nos está mostrando claro. Sí. Bueno, creo que eso es el detalle pintoresco del programa y no sé si hay algo más para agregar. No, simplemente decir la atención de esto que uno... a pesar de que hace muchos años que ya está ocurriendo, nunca estábamos al tanto, nunca se hizo propaganda, o por lo menos que hayan llegado hasta nosotros sobre el tema. Y realmente vale la pena conocerlo. Sí, así es. Y aparte es muy importante conocer y saber que en otros lugares también deben tener sus festividades tradicionales y que tengan un significado así, no sé, como trascendente, como algo de la época, como algo de la historia. Hay muchas cosas en muchos lugares, en festividades tradicionales, que se realizan y que son muy atractivas, que son muy interesantes, que son muy buenas para reflexionar un poco. Y repito, es un poco similar a lo que es la fiesta en Villa General Belgrano, la fiesta de la cerveza, que es algo típico, tradicional y que lleva muchísimos años en la zona y convoca a muchísimos turistas. Claro, eso lo impuso, digamos, la tradición alemana. La tradición alemana. Ahí estuvieron los originarios de Alemania que después de la guerra se establecieron allí. Todo por el Graf Spee, ese famoso barco. Bueno, hemos llegado hasta aquí, hemos dado distintas pinceladas en el programa, le hemos ofrecido
distintos puntos para meditar y que nos gustaría también recibir, como siempre, la retroalimentación que ustedes puedan darnos. Los invitamos otra vez para el próximo programa, para que sigamos caminando juntos y construyendo realmente un mundo nuevo en el camino espiritual. Muchas gracias por habernos acompañado.